¿Cómo se forjó el Arca de la Alianza? Todos los detalles sorprendentes. Olvida la imagen de una simple caja dorada sobre un pedestal. Lo que el relato bíblico describe es un proyecto técnico de precisión, una combinación de oficio, materia prima escasa y reglas de uso tan estrictas que parecen protocolos de seguridad. Hoy vamos a desentrañar paso a paso cómo se habría construido ese objeto, qué madera se usó, cómo se ensamblaron sus piezas, qué significan las hojas de oro y por qué la tradición habla de muertes al rozarla, y siempre distinguiendo lo que el texto afirma de lo que la ciencia y la técnica pueden explicar como hipótesis plausibles. Empecemos por los datos concretos que no se pueden ignorar. El texto de Éxodo da medidas precisas. El arca debía tener 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. Si tomamos como referencia común el codo de alrededor de 45 centímetros, esas dimensiones equivalen aproximadamente a 112 centímetros por 67 centímetros por 60 centímetros. No es una cajita. Es un cofre de dimensiones humanas, lo suficientemente grande como para contener tablas, objetos ceremoniales y, según la tradición, algo tan insólito como el maná y la vara de Aarón. Esa precisión numérica ya nos coloca ante una pregunta práctica. ¿Cómo se consigue una obra de esa exactitud en el desierto, con herramientas de bronce y pedernal, sin la fábrica ni el banco de trabajo que damos por sentado hoy? ¿Cómo se garantiza que las caras queden planas, los ángulos sean rectos y las láminas de oro se adhieran sin burbujas ni arrugas? Para responder eso tenemos que bajar al taller, imaginar el polvo, el calor, el humo y el martillo de madera que golpea una lámina de metal templada. Antes de entrar en técnicas, sitúo brevemente el encargo. En Éxodo 25:31 y 35:37 se ordena a Moisés que convoque artesanos con mano hábil y los llame a construir el tabernáculo y sus muebles según un tabnit, un patrón o modelo. Esa palabra remite a una forma, un diseño que debe respetarse. No es improvisación. Es un plano divinamente inspirado, entregado en condiciones de campamento. La idea de patrón celestial funciona como legitimación teológica, pero también obliga a los artesanos a reproducir proporciones y detalles con exactitud. Tazas, anchos, ornamentación. Y eso exige técnicos y procedimientos que hoy llamaríamos de control de calidad. Si te fascina la mezcla entre Biblia y tecnología, suscríbete y acompáñame en esta investigación. Más adelante veremos cálculos, materiales y escenarios concretos que te llevarán a verla con ojos distintos. Ahora sí, la madera. El texto especifica madera de acacia del desierto. ¿Por qué esa elección y cuáles son sus retos? La acacia es una madera dura, densa y resistente a la descomposición. En climas áridos, aparece con vetas retorcidas y nudos que hacen difícil obtener la pieza recta. Además, la acacia contiene resinas que la hacen estable, pero también pueden complicar el trabajo con calor y pegamentos. En un campamento nómada, los artesanos no podían permitir que las tablas se deformaran al primer cambio de humedad, así que la selección de troncos y la preparación previa eran críticas. ¿Cómo conseguir tablas rectas y estables con serruchos y herramientas de bronce? La técnica probable combina varias prácticas antiguas: selección de ramas largas y relativamente rectas, corte en estaciones de menor tensión interna, uso de cuñas y golpes controlados para extraer piezas grandes, cepillado con azuelas y, sobre todo, estabilización por secado y control térmico. Los maestros podrían dejar las piezas al abrigo, someterlas a ciclos de calor y frío controlados. Aunque el campamento no tenía hornos industriales, sí tenía fogatas y lugares más frescos, y en algunos casos enterrar o apilar la madera para que se igualaran las tensiones internas antes del ensamblaje. En pocas palabras, la madera se
preparaba, como hoy se estabiliza para evitar que una caja exacta se convierta en una ruleta de deformaciones. Otra técnica clave para la estabilidad: unir varias piezas para formar una tabla compuesta que contrarreste las torsiones naturales. Piensa en listones paralelos clavados y encolados por el reverso. En el desierto podían emplearse resinas naturales como cola y mezclas de cera para rellenar fisuras y crear superficies consistentes. No era solo habilidad, era artesanía con conocimiento empírico de la madera. Pasemos al ensamblaje. La Biblia no se detalla en la metodología, pero la arqueología comparada y los tratados de carpintería antigua nos permiten reconstruir opciones plausibles. La combinación clásica es espiga y mortaja, fijada con cuñas vivas y, en muchos casos, reforzada con pegamentos vegetales y pasadores de madera. Con herramientas de bronce, hacer una mortaja precisa de largos 1 metro y algo demandaba turnos de trabajo coordinados. Imagina un equipo. Uno sostiene, otro mortaja, otro comprueba ángulos con una regla rudimentaria. La tolerancia no es la de la mecánica moderna, pero sí lo suficiente para que las caras encajen sin rendijas grandes. El remate vino con lija, pulido y rellenos, que garantizaban que la lámina de oro pudiera adherirse sobre una superficie lo más uniforme posible. Logística. Mover piezas de un tamaño semejante en caravana no es trivial. Si el arca se diseñó como mueble portátil, y la tradición dice que se llevaba sobre barras y en andas por los levitas, las uniones debían soportar tensiones dinámicas. Aquí aparece la idea de una estructura modular. Paneles que se ensamblaban y se sujetaban con pasadores o pernos interiores para que, al cargarlas sobre las varas, las fuerzas se distribuyeran sin dañar la madera. La práctica de dejar las varas fijas para no tocar el cuerpo del arca recuerda más a una precaución estructural que a un capricho estético. Llegamos ahora a la parte que más deslumbra a cualquiera que escuche la descripción: el recubrimiento de oro. El texto manda: cúbrela por dentro y por fuera con oro puro, y hazle un propiciatorio de oro puro labrado, es decir, oro macizo trabajado hasta formas escultóricas. ¿Qué implica eso en términos técnicos? Primero, ¿qué tipo de oro estamos imaginando? El oro antiguo se trabajaba a 2 niveles: lámina muy fina, pan de oro, y piezas macizas. Para cubrir grandes superficies era habitual el batido o laminado. Tomar un lingote y golpe a golpe, extenderlo en láminas cada vez más finas, proceso que requiere recocido frecuente para evitar que el metal se fracture por la fatiga. Los talleres antiguos desarrollaron técnicas de batido que podían producir láminas sorprendentemente finas y continuas. Si pensamos en la superficie externa total del arca, todas sus caras más la tapa, y la convertimos a metros, obtenemos una estimación de área. Usando 1,12 mx 0,67 mx 0,67, la superficie total de todas las caras, 2 rectángulos de 1,12 x 0,67, 2 de 1,12 x 0,67 y 2 de 0,67 x 0,67, da alrededor de 3,9 metros cuadrados. Pero como el mandato es cubrir por dentro y por fuera, la superficie a cubrir se duplica, llegando a unos 7,8 metros. ¿Cuánto oro requiere eso? Depende de cuánto grosor tenga la lámina. Si el oro se bate extremadamente fino, como el pan de oro moderno, que puede ser micras de espesor, el peso puede ser de pocos kilos. Si la intención fuera un recubrimiento más grueso, la masa asciende rápidamente. Con una lámina de 0,02 metros, 20 micras, sobre 7,8 metros, tendríamos un volumen de 0,156 metros. Con la densidad del oro, 19,320 kilómetros. Eso equivale a unos 3 kilos. Con un recubrimiento de 0,3 metros, la cifra sube a decenas de kilos. Dicho esto, esas cifras son estimaciones modernas y dependen de supuestos técnicos. La fuente bíblica no nos da el gramaje.
Lo importante es entender que la técnica del batido y el recocido era factible en el mundo antiguo, pero costosa en tiempo y materia prima. Más desafiante aún es el propiciatorio, una sola pieza de oro macizo sobre la tapa, con dos querubines tallados enfrentados. ¿Cómo hacer una pieza de ese tamaño sin fracturar el metal? La respuesta posible es trabajo por etapas, modelado en varias placas soldadas y luego estiradas y repujadas para darle volumen. O en el caso de una pieza maciza, fundición seguida de repujado y repintado con martillos y herramientas de repujado para lograr detalles. La técnica del repoussé, golpear el metal desde el reverso para crear relieves, hubiera sido esencial. Para piezas de relieve profundo era necesario recocer el metal repetidamente, ajustar y volver a recocer para mantener la ductilidad. Los artesanos que trabajaban el oro debían coordinar espacio y fuego, hornos que alcanzaran suficiente temperatura y hornos auxiliares para el recocido intermedio. En el contexto del campamento, esos hornos eran pequeños y dependientes de carbón vegetal o del calor concentrado en hornos de arcilla. Por eso, organizar el trabajo del arca implicaba logística de combustibles, talleres con techo para proteger de la arena y turnos de trabajo largos. Un detalle técnico especialmente llamativo es la mención de barras. El arca tenía anillas en sus lados por donde pasaban varas de madera para transportarla. Los soportes y las anillas debían fijarse sin perforar el recubrimiento de oro, de modo que se respetara la continuidad del revestimiento interior. Técnicas para ello incluyen la incorporación de nervios interiores de madera sobre los que se fijaban los anillos o la colocación de tallas macizas que soportaran las cargas. En cualquier caso, el diseño demostró una preocupación por la movilidad y la protección de la obra. Hasta aquí, carpintería y ensamblaje. Si pudiéramos entrar al taller en ese momento, veríamos artesanos pulgando márgenes, limando orillas, aplicando mezcla de resinas como adhesivo intermedio y preparando lengüetas de oro. Pero hay otro aspecto de la obra que convierte la ejecución en un enigma técnico. El texto insiste en que el arca debía ser santa y tenía que ser tratada con extrema reverencia, no solo por simbolismo religioso, sino porque las historias posteriores registran episodios donde tocarla es mortal. Los relatos en 1 Samuel 5:6 y 2 Samuel 6 describen que, cuando prisioneros filisteos la pusieron en sus ciudades, ocurrieron calamidades. Cuando los israelitas la trasladaron, un incidente con un hombre que tocó el arca terminó en muerte inmediata. La tradición habla de consecuencias fatales. ¿Cómo conectar la peligrosidad con lo técnico sin caer en explicaciones que certifiquen lo milagroso o lo natural de forma definitiva? Aquí surge una hipótesis interpretativa que explicaré con cuidado más adelante. Si el arca tenía un recubrimiento conductor y ciertas geometrías, más el espacio entre los querubines sobre el propiciatorio, podría comportarse como una superficie capaz de concentrar cargas eléctricas bajo condiciones climáticas específicas. Esa idea no intenta sustituir la dimensión teológica del relato. Es una herramienta para entender por qué los usos rituales están rodeados de normas de seguridad tan elaboradas. Pensemos por un momento. Oro puro es un excelente conductor. Un objeto cubierto por oro y con una tapa unida conductivamente puede actuar en teoría como un electrodo. Si esa superficie estuviera aislada por la madera y por paños, y si en condiciones de baja humedad, la diferencia de potencial entre una superficie y el cuerpo de quien la toca fuese significativa, un contacto directo podría producir una descarga. ¿Explica eso las muertes? No necesariamente. Es una posible línea de interpretación física que debe contrastarse con el texto, la tradición y la evidencia arqueológica. Reitero, es una hipótesis, no una demostración.
Antes de profundizar en esa línea interpretativa más técnica, en una segunda parte, todavía queda por explicar un capítulo decisivo en la manufactura, los procedimientos rituales y prácticos que rodeaban el manejo del arca, las reglas de purificación, lavados, vestiduras especiales para los sacerdotes, el uso de incienso en el lugar santísimo, aparecen en el texto con insistencia. Desde una perspectiva de oficio, pueden leerse también como medidas para reducir riesgos. El lavado disminuye aceites y sales en las manos. La vestimenta con lino trenzado y filamentos de oro puede actuar como aislante parcial, y el incienso, compuesto de resinas y sustancias aromáticas, modifica la humedad y la conductividad del aire en un espacio cerrado. Es tentador ver en esas prácticas una coincidencia entre ritual y técnica. La liturgia regula la manipulación de un objeto que por su construcción exige precauciones. Imagina la escena. Un sacerdote con vestiduras bordadas entra al lugar santísimo. Las paredes del tabernáculo protegen del viento. Hay un aroma denso de resinas quemadas, y la tapa del arca brilla con un trabajo de oro tan fino que refleja la luz de las lámparas. El corazón de la comunidad palpita ante la otredad del objeto, pero detrás de la ceremonia hay una cadena de prácticas que minimizan el contacto directo. La suma de oro, madera y condiciones ambientales crea un entorno que exige protocolos. No tocar, no aproximarse sin preparación, transportar el arca mediante varas sin que la mano toque la estructura. Es una especie de manual de seguridad ancestral envuelto en teología. Hemos cubierto selección y preparación de la madera, ensamblaje, la complejidad del recubrimiento y la relación ritual práctica inicial. Ahora nos encontramos en la frontera entre el taller y la pieza final, el momento en que las láminas de oro se adhieren, se repujan y se modela el propiciatorio con sus querubines. Es aquí donde la pericia del orfebre se vuelve escultor, y donde la unidad entre técnica y símbolo alcanza su culmen. ¿Qué herramientas, qué tiempo, qué mano hace posible que los querubines se miren enfrentados en una sola pieza? Y sobre todo, ¿qué decisiones materiales tomaron los artesanos para asegurar que la tapa se comportara estructuralmente como un bloque resistente, pero también como un objeto sacralizado? Antes de entrar en esos detalles de orfebrería, el batido del oro, el recocido, las uniones, el inflado del relieve y la conformación definitiva del propiciatorio, es imprescindible recordar los límites de nuestra reconstrucción. Muchos de los procedimientos que describiremos a continuación combinan datos de talleres antiguos conocidos, textos rabínicos que especulan sobre métodos y estimaciones físicas modernas. Algunos cálculos de material que veremos están basados en supuestos técnicos: grosor de láminas, densidad del oro, volumen de trabajo. Son conjeturas informadas, útiles para entender la escala del proyecto, pero no pruebas de que el arca funcionara como un artefacto eléctrico o que fuera fabricada exactamente con esos números. Mantendremos siempre la distinción entre lo que el relato afirma y las interpretaciones técnicas. Y aún hay otra pregunta que no debemos eludir: el coste del oro y su procedencia. En un campamento en el Sinaí, reunir suficiente oro para revestir por dentro y por fuera una caja de 112,67 centímetros tiene implicaciones económicas y logísticas considerables. El metal debía provenir de botines anteriores, tributos o reservas ya en uso. Su uso para un objeto portátil y sagrado implica una decisión comunitaria de altísimo valor simbólico y material. Esa concentración de riqueza en un objeto ritual explica también la atención extrema a su custodia. El arca no era solo una reliquia,
era una reserva de oro trabajada de tal manera que cualquier daño o pérdida se traducía en una afrenta económica y espiritual. Al acercarnos a los procesos de orfebrería, conviene describir dos procedimientos técnicos que están en el corazón del trabajo: el batido, gold beating, y el repoussé. El batido consiste en golpear repetidamente un lingote, intercalando recocidos para mantener la plasticidad hasta obtener láminas más o menos uniformes. El repoussé, en cambio, modela relieve mediante golpes desde el reverso y conformación por el anverso con herramientas pulidas. Para crear un propiciatorio con querubines enfrentados, sin unir piezas de forma insegura, los artesanos podían superponer láminas más gruesas, repujarlas y luego soldarlas o remacharlas cuidadosamente, recurriendo a soldaduras por fundente y pequeñas soldaduras de oro que hoy denominaríamos autógenas. Aquí se abre un tema delicado: el riesgo de fragilidad. El oro es dúctil, pero sometido a golpes y estrés puede romperse si no se recoció lo suficiente. En talleres antiguos esto se manejaba con paciencia: golpear, recocer, golpear, recocer. El tiempo de trabajo para una pieza así pudo ser de semanas a meses. Cada recocido requería combustible y control de temperatura. Cada golpe exigía un ojo para la simetría. No era obra de un artesano solitario, era trabajo de taller. Cuando el oro se ajusta a la madera recubierta, surgen problemas de adherencia y movimiento diferencial. La madera respirará con la humedad, el oro no. Para evitar que el recubrimiento se fisurara, se usaba una capa intermedia, cera mezclada con resinas, que actuaba como tamponamiento. La cera puede permitir cierta flexibilidad y mejorar la adhesión sin perder continuidad. Esta solución demuestra que la exigencia funcional y la necesidad estética y ritual convergen en decisiones técnicas concretas. En este punto, al borde de narrar cómo se produjo el propiciatorio final y cómo se selló el arca para su uso litúrgico, es necesario detenerse un instante y recordar las implicaciones de estas decisiones. Cada una de ellas afecta la conductividad de la pieza, su masa total, su inercia y su interacción con el ambiente. Si el oro cubre por dentro y por fuera, si el propiciatorio genera una geometría con dos querubines separados por un palmo, aproximadamente 7,5 centímetros, y si el conjunto se sitúa en un espacio seco y cerrado donde se prácticas ceremoniales con incienso alteran la ionización del aire, entonces la hipótesis de comportamiento electrostático gana coherencia como explicación posible de ciertos relatos sobre efectos peligrosos. Pero insisto, es una hipótesis entre varias, sujeta a verificación y a debate académico. Así dejamos el taller, la madera estabilizada, las uniones ejecutadas con mortajas y cuñas, las láminas de oro listas para ser batidas y conformadas, los calderos para recocer los parches de metal. El siguiente punto en nuestra reconstrucción será detallar el proceso de batido y repujado del propiciatorio, estimar tiempos de trabajo y energía requerida, y explorar con más profundidad la hipótesis técnico-física sobre las descargas y las normas rituales que las acompañaban. También afrontaremos episodios narrativos clave documentados en los textos posteriores, las historias de Usa, Utzá, las reacciones de las ciudades filisteas, la reforma de Josías, para evaluar cómo la memoria colectiva trató este objeto y cómo sus riesgos, reales o percibidos, influyeron en su destino. Pasajes bíblicos citados para consulta y referencia en la descripción del vídeo: Éxodo 25:31, Éxodo 35:37, 1 Samuel 5:6, 2 Samuel 6, 1 Crónicas 13:16, 2 Reyes 22:23, 2 Crónicas 34. Llegó el momento de bajar al detalle más fino, el batido, el repujado y la confección final del propiciatorio,
¿Cuánto tiempo y combustible habría requerido? ¿Cuánta mano de obra y qué decisiones técnicas condicionaron el resultado? Y luego, con la pieza terminada, vamos a confrontarla con los episodios narrados en los libros históricos y con la hipótesis técnico-física que trata de explicar por qué un objeto de madera cubierto de oro pudo parecer, para muchos, peligroso o incluso letal. Empecemos por el batido y el repujado en términos prácticos. Volvamos a la cifra aproximada de superficie a cubrir. Unos 7,8 metros para recubrir por dentro y por fuera. Esa área es la que orienta la cantidad de material y el trabajo de taller. El batido del oro es, en esencia, una operación de transformación mecánica. Un lingote se convierte en lámina mediante golpes controlados y recocidos intermitentes para recuperar la ductilidad. Cada sesión de batido degrada la estructura metálica por trabajo en frío. Sin recocido posterior, el metal se vuelve quebradizo. El artesano alterna martillazos con pasos al horno para calentar lo justo y permitir que los átomos se reorganicen. En términos de taller antiguo, esto significa horas junto al fuego, manipulación de carbón, biomasa y logística de hornos sencillos de arcilla que, realizados con pericia, alcanzaban temperaturas suficientes para recocer oro sin fundirlo. El proceso puede dividirse en fases: reducción del lingote a lámina gruesa, estirado sucesivo hasta lámina fina, laminación a martillo para conformar paneles de área útil y corte y unión de los paneles para cubrir superficies rectangulares. Para piezas ornamentales, como el propiciatorio, se trabaja con láminas más gruesas para permitir el repujado profundo. En técnicas tradicionales, el repujado para relieves profundos se realiza sobre una cama de pitch o resina caliente que sostiene el metal sin deformarlo y permite al artesano empujar desde el reverso con distintos formones y cinceles de mano. Esa cama de pitch se vuelve esencial para mantener la tensión del metal mientras se define el volumen de los querubines. ¿Qué tiempo podía consumir esto? Es imposible dar un número exacto sin inventar, pero podemos establecer rangos plausibles con base en la experiencia comparada con talleres históricos. Un artesano experto puede batir y laminar suficientes láminas para cubrir algunos decímetros cuadrados por día si trabaja con un ayudante y hornos constantes. Producir varios metros cuadrados de lámina de oro con calidad uniforme y sin defectos podría llevar semanas, si no meses, de trabajo colectivo. El repujado detallado del propiciatorio, con 2 querubines enfrentados, alas modeladas y rostros perfilados, es una operación delicada que puede demandar semanas adicionales de modelado y recocidos. Añadamos el tiempo para soldaduras de parches, remates y pulidos. En total, un proyecto así fácilmente justifica meses de taller con equipos rotativos de artesanos, batidores, repujadores, soldadores y aquel que prepara y mantiene los hornos. La energía y el combustible necesarios también son un factor logístico no menor. Los hornos de recocido y fusión usan carbón vegetal o leña carbonizada. Mantener varias horas de calor controlado para recocer múltiples piezas en turnos sucesivos implica decenas a cientos de kilogramos de carbón, según la intensidad de trabajo. Además, el trabajo con oro requiere control de temperatura. Recocer no equivale a fundir, pero sí demanda calor sostenido para recuperar ductilidad y para el tratamiento posterior de soldaduras. Por eso, la organización del taller era tan importante. Un espacio protegido de la arena, depósitos de carbón, vigilantes del fuego y hornos dispuestos para operar de forma casi continua durante la campaña de trabajo. Un punto que merece precisión es la cuestión del grosor de la lámina y cuánto oro se hubiese necesitado realmente. Ya calculamos escenarios extremos.
Lámina ultrafina, del orden de 20 micras, daría cifras de solo unos kilos de oro. Láminas mucho más gruesas elevan el peso a decenas de kilos. Otra cosa es el propiciatorio. Si se hubiera tratado de una pieza maciza y gruesa, la cantidad de oro implicada puede aumentar de forma notable. El texto exige un propiciatorio de oro puro, labrado, lo que no obliga a que sea macizo. Las técnicas del repertorio antiguo permiten lograr volúmenes aparentes con hojas y rellenos, con soldaduras y refuerzos internos. Por tanto, desde el punto de vista material, el arca podría contener desde algunos kilos de oro hasta varias decenas, dependiendo del grosor y de si el propiciatorio se diseñó como un bloque sólido o como un ensamblaje de láminas trabajadas. Esa variabilidad explica por qué las fuentes posteriores y los comentaristas han dado cifras diferentes. Las estimaciones dependen del supuesto técnico. Entrando ahora en soldaduras y uniones, las técnicas antiguas empleaban aleaciones y fundentes naturales para unir piezas de oro. No hay que pensar en soldaduras modernas de estaño o en soldaduras por arco. La soldadura a fuego con aleaciones ricas en oro y plata era la práctica habitual. También se recurría al recurso de tensado mecánico, remaches y lengüetas que fijaban la lámina a una estructura base, de modo que la continuidad visual se mantuviera aunque por el reverso hubiera refuerzos. Esto encaja con la idea de una estructura interior de madera más robusta que soportaba cargas y un recubrimiento exterior que, si bien era conductor, estaba adherido por medios que le daban flexibilidad relativa. Al fin llega la tapa, el propiciatorio, con sus dos querubines enfrentados. Aquí convergen escultores y orfebres. El reto técnico es obtener volumen y detalle sin fracturar el metal. Las rutas posibles en la práctica antigua son dos: realizar un ensamblaje complejo de piezas modeladas y soldadas, o elaborar un relieve profundo mediante repoussé y luego esculpir, repasar y refinar con martillos y cinceles hasta lograr la silueta deseada. En cualquier caso, el proceso exige recocidos repetidos y un ojo de artista para mantener simetría y proporciones. El hecho de que el texto insista en que los querubines miren al propiciatorio y que las alas se extiendan por encima de él sugiere un trabajo icónico y funcional, iconografía con intención de revestir un elemento central, no mera ornamentación sin sentido. En paralelo con la manufactura, la comunidad implementó protocolos de uso que hoy nos permiten interpretar la ritualidad como un sistema de control. El levita que transporta el arca ataviado con vestiduras, el sacerdocio que debe purificarse antes de acercarse, el uso de varas para evitar el contacto directo, las normas sobre quién podía tocar o mirar. Todo ello configura un conjunto de reglas que desde la perspectiva de la ingeniería reducen el riesgo de contacto directo y de manipulación imprudente. Si pensamos en un objeto que combina madera, material higroscópico, metales nobles y una tapa con elementos salientes, era razonable proteger su integridad estructural y su santidad litúrgica mediante normas estrictas. La sorpresa viene cuando asociamos estas normas a posibles riesgos físicos: secar las manos y revestirse con lino limpia, aceites y sales que aumentan la conductividad de la piel. Usar incienso modifica la humedad relativa e incluso la ionización del aire en recintos cerrados. Las varas evitan transferencias de peso bruscas a la estructura. Desde un punto de vista práctico, la liturgia protege tanto lo íntimamente sagrado como lo físicamente frágil. Con la manufactura y los protocolos descritos, volvamos a la hipótesis técnico-física que despierta más debate. La idea de que el arca, por su geometría y recubrimiento, pudo concentrar cargas eléctricas o comportarse como un elemento capaz de generar descargas. Recalco desde el inicio,
Esto es una hipótesis interpretativa que intenta poner en diálogo datos textuales y principios físicos elementales. No pretende desplazar la explicación teológica ni afirmar una causalidad demostrada. Para comprender la lógica, hay que recordar dos principios eléctricos sencillos. Primero, los conductores acumulan y distribuyen carga. El oro es uno de los mejores conductores conocidos. Una superficie continua de oro tiende a repartir cargas por toda su extensión. Pero en presencia de formas salientes y discontinuidades, la densidad de carga local puede aumentar. Segundo, un sistema conductor separado por un dieléctrico, como una tapa conductora separada del cuerpo por capas de madera y aire, crea, en términos físicos, configuraciones que favorecen la aparición de campos eléctricos intensos cuando existe diferencia de potencial. Añadamos un tercer factor. El aire puede volverse conductor en condiciones de alta ionización o humedad elevada, y ciertas partículas en suspensión generadas por el incienso alteran la conductividad del ambiente. Aplicando esos principios al arca, imagina el propiciatorio como una superficie conductora elevada, con dos querubines que forman puntas opuestas separadas por un palmo, 7,5 símetros. Si por algún motivo se genera una diferencia de potencial entre la tapa y el entorno, por ejemplo, por cargas triboeléctricas acumuladas en la piel o en las vestiduras, o por campos generados en contextos de fuerte sequedad y viento, la brecha entre las puntas de los querubines se convierte en punto de concentración de campo. Ese campo puede ionizar el aire del espacio entre las figuras, y si se produce un puente conductor, por ejemplo, un hombre que pone la mano o un palo que toca la tapa, puede generarse una descarga localizada, una chispa o arco eléctrico. En términos de sensaciones, una descarga así puede ser intensa y dolorosa. En determinados contextos, si la corriente fuera sostenida por un conductor continuo y el cuerpo humano ofreciera vía de paso, la consecuencia puede ser grave. Pero, repito, esto es una conjetura. No sabemos si hubo tensiones tan altas, ni si la geometría y condiciones ambientales coincidieron siempre para producir descargas letales. ¿Cómo encajan con esto los relatos textuales? Veamos varios episodios concretos como texto y como posibles interpretaciones. 1. Las calamidades en las ciudades filisteas, 1 Samuel 5:6. El relato cuenta que tras tomar el arca, los filisteos la colocaron en el templo de Dagón. La estatua de Dagón cayó, y la gente sufrió plagas y tumores. Los filisteos enviaron el arca vuelta con ofrendas y síntomas de terror. Desde una lectura histórica, esto describe una experiencia traumática, fenómenos extraordinarios vinculados a la presencia de un objeto extraño. Desde una hipótesis técnica, pueden proponerse varias interpretaciones no excluyentes, efectos psicosomáticos colectivos, enfermedades que se manifestaron tras la introducción de un objeto proveniente de un lugar con gérmenes desconocidos, o bien interpretaciones de fenómenos naturales atribuidos a la intervención divina. Con la hipótesis de carga o ionización no se logra una explicación inmediata de tumores o pestes. Es más plausible que tales episodios respondieran a causas múltiples y que la memoria comunitaria los haya vinculado al arca por su carácter extraordinario. Es legítimo plantear alternativas físicas, siempre dejando claro que no son sustitutos del sentido teológico del relato. 2. El incidente del hombre que tocó la tapa al trasladarla, la figura tradicionalmente llamada Usá. En la narración, el arca es transportada de forma no ritual, en un carro, oscila y alguien extiende la mano para sostenerla. Inmediatamente muere. El texto subraya que tocar el arca era un tabú. La conducta de aquel hombre viola las normas. Técnicamente, varias explicaciones convergen: la violación de protocolo, la respuesta teológica y la posibilidad de un riesgo físico real.
Si suponemos que la tapa acumuló una carga por la fricción del transporte, y si el hombre tocó la tapa con las manos húmedas o cargadas de aceites, habría una vía de descarga. En ese momento, la descarga pudo haber sido capaz de causar un efecto letal, pero esto exige condiciones específicas y una corriente no trivial. Otra lectura plausible es que el incidente sirve como advertencia ritual. Recordar que el arca no se manipula con familiaridad. La narrativa funciona así como norma social y teológica para regular comportamientos. 3. La reacción comunitaria y el traslado posterior, la ira divina, el luto de David y la estancia del arca en la casa de Obed-Edom. Estos pasajes muestran la dimensión social de la experiencia. La sacralidad del objeto se refuerza por episodios que mezclan temor, respeto y asombro. Si hubo causas físicas, la comunidad las asimiló a la voluntad divina y por eso creó prácticas más estrictas. Si no las hubo, la experiencia del choque cultural fue suficiente para instituir nuevas normas. En cualquier caso, los relatos documentan cómo una tecnología o un artefacto se integra en el tejido religioso y normativo. Más adelante en la historia, la figura de Josías aparece en los registros como reformador que centraliza la liturgia y purga prácticas. Algunas teorías proponen que reestructuraciones como las de Josías pudieron implicar el ocultamiento deliberado o la reubicación de objetos sensibles. Otras sugieren saqueos o destrucciones en periodos de crisis. Por ejemplo, la conquista babilónica como posibles causas de pérdida del arca. Aquí las pruebas arqueológicas son escasas y el terreno es propenso a la especulación, desde una intervención política que retira objetos sagrados por motivos cultuales, hasta saqueos que disgregan tesoros, pasando por relatos tradicionales que afirman traslados a Etiopía u otros destinos. Cada hipótesis tiene niveles de evidencia distintos. La prudencia obliga a catalogarlas como alternativas, no como demostraciones. Entre las hipótesis de ocultación más difundidas se cuenta la tradición etíope, que sitúa el arca en Aksum, resguardada por la Iglesia Ortodoxa etíope. Otra sugiere que los sacerdotes la escondieron en túneles bajo el templo. Otras propuestas modernas la relacionan con sociedades caballerescas o rutas migratorias. La diversidad de relatos refleja en buena medida la potencia simbólica del objeto. Quien posee el arca detenta una legitimidad religiosa y, en la imaginación colectiva, una especie de poder. Para la investigación histórica, la falta de evidencia directa obliga a mantener estas narrativas en el ámbito de la tradición o la hipótesis de trabajo, no de la prueba. Más allá de la desaparición, es interesante pensar la cuestión ética y teológica que se desprende de todo esto. Si aceptáramos por un momento la plausibilidad de una función tecnológica o física del arca, un artefacto que concentra cargas con geometrías que favorecen fenómenos eléctricos en condiciones particulares, tendríamos que enfrentar una tensión: ¿cómo situar la técnica dentro de lo sagrado? La respuesta que da la tradición no es únicamente teológica, sino normativa. Envolver conocimientos potencialmente peligrosos en ritual y secreto, delimitarlos mediante sacerdocio y normas, y controlar su uso para proteger a la comunidad. Desde un punto de vista moderno, esto abre debates sobre la ética del conocimiento. Ocultar saberes por razones de seguridad es una práctica antigua. Regular su acceso por motivos religiosos o de custodia forma parte de la historia de la tecnología. Otra implicación es más antropológica: la convergencia entre arte, oficio y espejo simbólico. El arca no es solo un aparato, si es que lo fue, es, sobre todo, un objeto que encarna identidad colectiva, la memoria de un pueblo, su relación con lo divino y su comprensión del poder. Incluso,
Si su comportamiento físico tuvo efectos sorprendentes, su función principal fue ritual y simbólica. La tecnología pudo haber sido un medio para expresar lo sagrado, no su sustituto. Cierro ahora con una reflexión práctica sobre la investigación. Muchas de las conjeturas que hemos presentado se apoyan en analogías con talleres y técnicas conocidas, en cálculos de superficie y masa, y en principios físicos básicos. Es razonable y útil elaborar modelos. Lo imprescindible es que esos modelos se mantengan abiertos a la verificación, al contraste con fuentes rabínicas, a la arqueología y a la historia de los oficios. Si aceptamos que la precisión técnica descrita en Éxodo exige mano de obra especializada, entonces debemos reconocer el nivel organizacional, económico y cultural que un proyecto así demanda. Eso aporta una perspectiva nueva. El arca como síntesis de poder religioso y pericia técnica, un objeto que no podría existir sin una estructura social que lo sostuviera. Y ahora, ¿qué nos deja la pregunta del título, formulada otra vez en voz alta? ¿Cómo se forjó el Arca de la Alianza? La respuesta es múltiple. Se forjó con madera seleccionada y estabilizada, con ensamblajes que resistieran el traslado, con láminas de oro trabajadas por batido y repujado, con un propiciatorio modelado con detalle. Se forjó con incendios de taller, hornos modestos pero constantes, equipos de artesanos y una logística de combustible y materia prima que no es trivial. Se forjó también en una atmósfera de sacralidad que convirtió decisiones técnicas en mandatos rituales. Y finalmente se forjó en el cruce de lo visible y lo invisible, quizá con propiedades físicas que preocuparon a sus contemporáneos, seguramente con un simbolismo que supera cualquier funcionalidad técnica. Si esta reconstrucción despierta más preguntas que respuestas, es porque el tema exige diálogo interdisciplinario. Arqueólogos, historiadores de la tecnología, teólogos y físicos pueden aportar piezas para un rompecabezas que no admite soluciones únicas. La historia del arca combina oficio y misterio, y en esa mezcla reside parte de su poder de fascinación. Ahora te invito a participar. ¿Qué interpretación te parece más convincente? ¿Prefieres leer los relatos como testimonios de lo sagrado que no demandan explicación técnica? ¿O crees que la realidad material del objeto aporta claves esenciales para comprender las prohibiciones y los episodios dramáticos? Deja tu comentario con tu hipótesis o con preguntas concretas que quieras que abordemos en futuros episodios. Si quieres que profundicemos en alguna de las áreas técnicas, por ejemplo, cálculos más detallados sobre el oro necesario o un análisis histórico de talleres en el Levante antiguo, dímelo y prepararemos una entrega especializada con referencias académicas. Para quienes quieran seguir explorando, incluyo aquí las referencias bíblicas que citamos y que conviene tener a mano para la consulta. Éxodo 25:31. Éxodo 35:37, 1 Samuel 5:6, 2 Samuel 6, 1 Crónicas 13:16, 2 Reyes 22:23, 2 Crónicas 34. Revisar esos pasajes junto con estudios sobre técnicas antiguas de orfebrería y carpintería permite contrastar texto y técnica con mayor precisión. Si este vídeo te ha interesado, suscríbete para seguir la serie y comparte esta investigación con alguien que disfrute de la intersección entre arqueología, historia de la tecnología y estudios bíblicos. Nos vemos en el próximo episodio, donde analizaremos con más detalle las cifras, los tiempos de trabajo y las evidencias arqueológicas que permiten afinar estas estimaciones.